Bienvenido a Musicoterapia, historias de música y vida. Un espacio en que la salud y la música nos van a contar muchas historias conducidas por Lucía Barea. Bienvenidas una vez más a nuestro podcast sobre musicoterapia. El tema que vamos a tratar hoy es el de la musicoterapia en el ámbito de los adultos y de las personas mayores. Tendremos para ello una musicoterapeuta que nos va a ampliar el conocimiento en esta etapa de la vida, en esta franja etaria, y hará diferentes reflexiones en relación a este campo que tendrán que ver sobre todo con una perspectiva de derechos. Ella subraya la posición ética con respecto a la persona que vamos a atender. Como sabemos, el Alzheimer y otras demencias es una de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel mundial. Y tendríamos que hacer una reflexión en relación a la pérdida de la autonomía, la pérdida de las funciones cognitivas y todo lo que esto acarrea en la vida de estas personas y el impacto que tiene también en su entorno, sus cuidadores directos y la familia. Desde un lugar quizás un poco más personal, me voy a tomar una licencia y les voy a contar que durante todos estos días que he ido investigando acerca de nuestra invitada de hoy, que la he ido escuchando en diferentes conferencias y que he leído muchos artículos y diferentes conceptualizaciones teóricas que tiene escritas, me he dado cuenta que me voy a proclamar fan y muy fan de ella porque tiene una manera muy clara de explicar conceptos que no son tan fáciles de comprender de primera mano, ¿no? Rápidamente y realmente estoy más que agradecida porque sé que hoy tenía una agenda apretada de viernes de consultorio y que ha logrado hacerse un paréntesis para poder estar aquí hoy con todos nosotros. Así que muchísimas gracias con todos ustedes, la licenciada en musicoterapia Valeria Casal Pasión. Valeria, ¿cómo estás? Hola Lucía, un gustazo enorme. El gusto es mío, la verdad, porque como estaba contándole a todos los oyentes, sé que estás con muchas cosas, con tu consultorio, con las cátedras que das en la universidad. Bueno, ahora voy a pasar a leer un poquito tu currículum, pero te quería agradecer enormemente esta presencia en el podcast. Gracias a vos y a ustedes y a los que van a escuchar. Eso. Bueno, paso a presentarte así más formalmente y ahora pasamos a charlar un poquito. Valeria Casal Pasión es musicoterapeuta clínica especializada en adultos y personas mayores. Diplomada superior en bioética, directora de la Red en Salud Lazos, miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, miembro de la Comisión Directiva de Agrupación de Ética Profesional en Musicoterapia, socia fundadora de Musicoterapia Clínica Red Argentina, MAR, fundadora de Musicoterapia con Perspectiva de Género Mujer. Este es tu currículum abreviado, todo se ha dicho, para el bien del podcast, que no quede tan largo, pero sabemos que tu recorrido es mucho más largo y nos encantaría que nos contaras la musicalidad y la memoria, todos estos conceptos que he ido escuchando en tus conferencias, en tus diálogos con otros profesionales. No sé por dónde querés que empecemos, a ver. Sí, musicalidad y memoria es uno de los temas que he abordado. Primero, esto de especificar que me desarrollo en lo que es la clínica musicoterapéutica en adultos y personas mayores. Adultos que comprende también un grupo etario que son los adultos jóvenes. ¿Sí? Uh-huh. Yo trabajo o ejerzo con personas que tienen condiciones crónicas complejas. Uh-huh. También me han llegado personas que por ahí no tienen condiciones crónicas complejas, pero sí pertenecen a estos grupos etarios que son los adultos, que pueden ser jóvenes, adultos y personas mayores. Lo especifico también porque es una franja etaria que también que se la escucha muy poco en relación a la musicoterapia, porque si no se relaciona la musicoterapia con la primera infancia, los bebés, primera infancia, adolescencia, ¿sí? Y luego si no, ya la franja etaria de lo que son las personas mayores.
Yo atiendo también adultos jóvenes. En relación a musicalidad y memoria, es una de las conferencias, uno de los temas que yo abordo, pero también está relacionado y lo podemos relacionar con la clínica también de los adultos jóvenes. Hay una temática que seguramente ustedes han desarrollado ya en otro podcast que es la temática de la musicalidad primordial, que es un concepto acuñado por las colegas de acá de Argentina, Luciana Licastro y Alejandra Giacobone. Tomando desde ahí, también hemos desarrollado en conjunto con otra colega con Alejandra, María Andrea Luía y yo, un trabajo que se denomina la musicalidad fundante de lo humano. Hay algo que funda lo humano, que es la musicalidad. Sobre ello luego se apoyará la palabra, por ejemplo. Yo tomando también estos conceptos, considero que la musicalidad conforma una huella mnémica. ¿Qué es una huella mnémica? Algo inscripto en la memoria, algo que se inscribe como marca en la memoria. Todo lo que ocurra después será devenido de esa huella primera, ¿sí? Que tiene que ver con la musicalidad. Los primeros instantes, los primeros encuentros de la vida están marcados, fundados y acompañados, sostenidos por esta musicalidad. Entre, por ejemplo, un bebé y su persona significativa, ¿sí? Luego, durante la vida adulta, se conforman lo que yo llamo los procesos identitarios. Proceso identitario, por ejemplo, uno se irá identificando, por ejemplo, con diferentes músicas, ¿no? La música que luego con la que uno se identifica está relacionada con esa musicalidad primordial y obviamente con el acervo cultural en el cual uno se va involucrando. Claro, ¿sí? Claro. Esto se reedita durante toda la vida adulta y, por ejemplo, en relación a musicalidad y memoria, que está muy relacionado con la persona mayor, yo, por ejemplo, no considero que las personas con demencia, por ejemplo, despierten en relación o cuando hay una escucha musical. Yo considero que primero una persona con demencia no está dormida, tiene una demencia, o también ha surgido en algún momento un video que fue bastante conocido, que fue Alive Inside. Las personas con demencia no están muertas, tienen demencia. Ahora, cuando ocurre eso tan significativo que parece que despiertan, ¿sí? Parece, uy, despertó y empiezan a cantar canciones. Lo que ocurre es la reedición, la actualización de esa huella tan importante que fue lo que nos fundó como seres humanos. Sí. Eso que está escrito en la memoria. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser que no habla? O, por ejemplo, no hila una frase, ¿no es cierto? Esto me impactó cuando lo decías, que no puede ser capaz de hilar una oración, pero te canta las canciones de la infancia de cabo a rabo sin trastabillar ni una vez. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Sí, o fragmentos de esas melodías que durante su vida han sido significativas, ¿no? Esto ocurre. Y esto también, la musicalidad en lo que es la vida adulta también es importante. Yo soy paliativista y trabajamos con personas, por eso dije, con condiciones crónicas complejas, y también es importante, porque la música también acompaña durante todo el transcurso de la vida. Esta musicalidad es algo que se reedita constantemente durante la vida adulta. Y nosotros desde ahí podemos trabajar con los proyectos vitales de las personas. Y hay algo que es muy importante, y esto lo digo como bioeticista. Primero lo voy a explicar voy a ir desde lo complejo hasta lo más fácil. Eso, ¿sí? Sí. Como bioeticista, yo, por ejemplo, me atravesó muchísimo la escritura de Kant, la escritura kantiana. Estoy hablando de hace, ¿no? ¿Sí? Muchísimos añares, décadas, cientos atrás, ¿sí? Kant hablaba sobre la autonomía y la dignidad de la persona. Estos son conceptos que la bioética después va tomando con sus diferentes constructos teóricos, ¿no? Y si yo lo pienso desde lo musical,
o desde la intervención musical, y ahí voy a citar una frase de Murray Schafer que dice que la música es de dentro, ¿sí? Si yo voy a tomar a una persona como un ser autónomo y alguien digno, ¿sí? No voy a ejercer algo que venga desde la afuera, no voy a ejercer algo que sea heterónomo. Autonomía, lo contrario, que sería lo heterónomo, lo que viene de la afuera. Porque si no, no estaría respetando su dignidad, no estaría respetando su autonomía, ni la de su persona, ni la de su cuerpo, ni la de la audición. ¿Sí? Por ejemplo, a la música no se le puede decir que no. Había una frase, no me la acuerdo exactamente, pero es de Pascal Quignard, que habla de que podemos, no me acuerdo la frase exacta, podemos cerrar los párpados, pero no los oídos. Están abiertos las 24 horas, tal cual. ¿Cierto? Y eso también, si de repente yo voy a intervenir desde lo musical con una persona, es algo para tener muy en cuenta. Su autonomía, su derecho, toda su historicidad. Yo me tengo que enterar de toda su historicidad para poder intervenir. No es solamente ponerle un auricular y ver que esa persona, por ejemplo, baile o reaccione. Porque el tratamiento musicoterapéutico es un proceso de tratamiento, un proceso. Entonces yo primero me tengo que enterar de todo su bagaje que tiene que ver con esta musicalidad, lo que hace a lo primero, qué es lo que fue fundante, con qué se fue identificando durante su vida y por sobre todas las cosas respetando su autonomía y su dignidad, qué es lo que desea. Y el derecho al silencio que tú siempre... El derecho al silencio, que el derecho al silencio, el silencio no es una privación, esto lo hablan otros autores, no es una privación, el silencio está plagado de voces, los cuerpos suenan, nosotros sonamos, ¿sí? Qué bonito. Entonces, de por sí, muchas veces también, hay veces que en ciertas condiciones o atravesamientos o de la persona o padecimientos por enfermedades, la palabra no es posible. Hay algo que es inasible, hay algo que no se puede decir. Cuando hay algo referido al dolor, el dolor es completo de la persona. Ya sea un padecimiento psíquico, ya sea un padecimiento orgánico. Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona, aunque joven, con una condición oncológica. El dolor es un dolor total, es todo íntegro el sujeto que duele, ¿sí? A veces la palabra ante esos atravesamientos por ahí no es posible, no es asequible, no es inasible, no se puede decir algo. Y bueno, pues nuestro lugar es la escucha, es el estar ahí e igualmente escuchar y dar lugar al silencio, que también conforma un derecho. Es el tratamiento de la persona desde su pleno derecho a la salud. No es solamente porque yo supongo que mi intervención con una guitarra, por ejemplo, y voy a una sala de una unidad de terapia intensiva, que sería mi caso porque trato adultos, quienes tratan niños en neo con una guitarra a cantar, porque supongo que la música es benéfica. La música no es ni benéfica ni maléfica. La música no es un objeto estético, no es algo en sí mismo. Pues tengo que tener en cuenta que esa persona tiene derecho a su salud y también tiene derecho al silencio. Y si voy pensando que, bueno, como a veces está esto, bueno, pero es bella la música. Para algunos puede ser que sí, para otros puede ser que no. La música no es inocua, porque puedo despertar algo de esta huella inscripta en la memoria, esto que es tan fundante y que está inscrito como una marca, lo puedo despertar y puede ser algo bello o puede ser la apertura a algo no bello o hasta siniestro, ¿sí? Sí. Entonces, desde ese lugar es el respeto total por la dignidad y la autonomía de las personas. Inclusive los instrumentos musicales que se eligen están relacionados. Ahora que estás hablando de todo esto, ¿cómo saber, ¿no? en la relación terapéutica, cuando abordamos la problemática de una persona, en este caso con estas complicaciones, vamos a decir, estas problemáticas, ¿cómo saber cuándo aplicar un silencio, cómo saber, cómo elegir, cómo... ¿Me entiendes, no? Lo que te quiero decir. Sí. Y eso va a tener que ver con, obviamente, con... esto también es un concepto de Alejandra Giacomone, la escucha trabajada. Yo voy a tener que escuchar muchísimo. Voy a tener que saber mucho.
de ese paciente. Pero al principio voy a tener que estar muy atenta. Por sobre todas las cosas voy a tener que contar con un consentimiento informado, porque es un proceso de tratamiento. El consentimiento informado es que el paciente consiente en relación a su tratamiento. Si es una persona que no tiene capacidades para consentir, será su familiar que haga este asentimiento, y el consentimiento informado es un proceso que el paciente comprende de qué se trata el tratamiento, o su familiar, cuando estamos hablando por ahí de personas con una demencia que no tienen la capacidad de consentir. Y si no, por ejemplo, pacientes en final de vida, ¿cuáles son sus voluntades o han sido sus voluntades anticipadas? Tanto sea expresas, acá está la figura, si bien no está muy popularizada la figura de lo que es la voluntad anticipada o lo que se llama testamento vital, ¿sí? Pero entonces, lo que expresó, ¿qué es lo que hubiese querido? Porque las personas expresan lo que hubiesen querido en ciertos momentos de su vida. Y también está la escucha total, hay que estar a la escucha completa y total de ese paciente. Por ejemplo, un paciente con una demencia, hay muchas veces que hay manifestaciones referidas al dolor que no lo pueden expresar verbalmente. Uno entiende que hay algo que está doliendo, pero no se sabe qué, o hay alguna molestia. Eso puede ser dolor físico, ¿te referís a dolor físico o algo que está ocurriendo? Las personas por ahí no los pueden expresar. O pacientes, por ejemplo, con cuadros que son bastante cruentos, como la esclerosis lateral amiotrófica, que el paciente tiene plena conciencia de lo que le está ocurriendo, pero no puede hablar en una cierta etapa de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Hay que tener una escucha trabajada y una observación plena de ese paciente. Como por ahí se piensa, bueno, si le paso música, por ahí se calma. Por ahí no. Por ahí tener en cuenta toda su historicidad previa. Y el silencio, en esos casos también puede ser pertinente. Claro, y tanto. Qué interesante, la verdad, el tema de la bioética y de eso, de los derechos, ¿no? De las personas y, sí, como de no pasar unas líneas, ¿no? Unos límites, ¿no? Con el otro por querer ayudar o por querer hacer un bien o por querer, ¿no? Sí, esos son actos que nosotros los bioeticistas llamamos paternalistas. En realidad lo que se intenta es, a través, por ejemplo, de la intervención musical, suponiendo que es benéfica, cuando vuelvo a insistir, no es ni benéfica ni maléfica en sí misma. Tal cual. Y tú lo decías muy bien, también decías, a veces es la ansiedad de los propios cuidadores o de la propia familia, es o como a veces como terapeutas o como musicoterapeutas, son nuestros sentimientos de no saber qué hacer ante este silencio o no saber, ¿no? Y ponerlo en acción, tocando o haciendo cualquier tipo de intervención que en realidad es una necesidad nuestra, no del otro, ¿no? Exacto. Sí. Esto es... Sí, porque a veces, por ejemplo, el paciente inactivo, a veces dice, pero si no está activo es porque le pasa algo. ¿Por qué? Tal cual. Hay que ver, escucha, ahí hay que escuchar, hay que ver, hay que observar. Y en el caso de los adultos, lo que pasa es que no está activo. ¿Y por qué debería estarlo? Cuando sí, cuando no. A veces sí, a veces no. Eso tiene que ver también con el caso a caso. Pero en todo caso esto de ponerlos en actividad, y puede ser un acto paternalista y puede ser también un acto donde no se respeta su autonomía o la dignidad de su persona, ¿no es cierto? Valeria, ¿y qué pensás, qué nos podrías decir acerca de estas intervenciones que muchas veces vemos en el ámbito hospitalario o en diferentes ámbitos de personas que utilizan la música en sí misma como una situación de bienestar para las personas que están ahí? ¿Qué piensas acerca de esto? Yo creo que hay algo que tiene que ver con lo que llamamos los usos culturales de la música. Yo escucho música, vos escuchás música, escuchamos música, hacemos música. Hay música que se hace, por ejemplo, en espacios comunitarios, pero cuando se interviene, se realiza desde una intervención musical en ámbitos de salud, es el musicoterapeuta el que está habilitado a realizar esa intervención. Nosotros acá en Argentina contamos con la ley de ejercicio, que es la 27.153,
que esto está explícitamente nominado en varios artículos de la ley. Allá en España creo que aún no, pero es un buen punto realmente para poder desde ahí basarse, porque quien realiza y quien tenga que realizar las intervenciones en ámbitos de salud debe ser un musicoterapeuta que está formado a tal fin, porque la música no es inocua. Eso es. La música realmente no es inocua. Y cuando se intenta que sea, por ejemplo, un acto salutogénico, o sea, que genere salud, quien no esté formado, aunque sea un profesional de la salud, que lo haga, médico, psicólogo, quien fuera, con la intención benéfica, lo que puede llegar a cometer es un acto iatrogénico, o sea, lo contrario a la salutogénesis, y que puede ser un acto que hasta, que sea así realmente, y esto es un término bioético, maleficente. Tal cual. ¿Sí? Lo contrario, con la intención beneficente que sea un acto maleficente. Por eso, muchas veces seguramente quienes lo hacen es con muy buenas intenciones, porque hay voluntarios también en hospitales y en ámbitos de salud, pero acá, por ejemplo, hay una ley, ¿sí? Pero tener en cuenta que no hay inocuidad en la intervención musical en cualquier ámbito de salud y debe estar a cargo de un profesional responsable y formado a tal fin. Tal cual, totalmente. Claro, por respeto a la persona con la que estamos trabajando, ¿no? Ahora, y por lo que puede llegar a ocasionar, porque de repente después, bueno, terminó. ¿Cómo quedó ese paciente? Como se han visto varios videos al respecto. ¿Cómo quedó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de eso que pareció tan lindo? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? ¿Qué ocurrió con ese paciente? Esa paciente. Vale. Mira, ahora que estamos hablando de todos estos temas que bueno, son muy amplios y muy interesantes, te pregunto a ti, así más particularmente tú en tu trabajo como musicoterapeuta, que supongo que yo como musicoterapeuta, o muchos que pueden estar escuchando, pueden sentir la curiosidad de decir, pero ¿y Valeria, cómo trabajas tú? ¿Cómo llevas a cabo todos estos conceptos que nos estás explicando tan bien y que tienen muchísimo sentido y que nos hacen reflexionar acerca de nuestro trabajo? ¿Cómo te posicionas en tu consultorio con tus pacientes? ¿Nos podés contar algo sin contarnos a la de espera. todo? A la escucha, ¿no? Ofreces la escucha, ¿no? Esto es exactamente, a la espera. Sentada, yo estoy en el consultorio ahora en este momento. Generalmente acá, tanto sea en este momento, bueno, por teleasistencia, debido a la pandemia, o yo estoy recibiendo con todos los debidos protocolos sanitarios. Vos me estás viendo con el ambo puesto porque hoy atendí presencialmente en forma aislada entre paciente y paciente, bastante, pacientes que se han complejizado, que requieren netamente una intervención presencial. El resto es a través de teleasistencia. Pero sí estamos volviendo bastante a la presencialidad, porque los cuadros realmente sí se han complejizado. Yo estoy a la espera. Estoy a la espera y no puedo mostrarles en este momento, pero yo acá hay un teclado, todos instrumentos de percusión, 2 guitarras, ¿sí? Luego, bueno, hay otra computadora con algunos controladores MIDI, ya un poquito más tecnológico. Debajo hay baffles con micrófonos y a la espera. Y lo que el paciente de que surja, diga, de que vaya como empezando ese diálogo sonoro, sí. o a veces verbal también. Trabajas con la palabra también, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque son adultos y van a comentar algo que han transcurrido desde sesión a sesión. Y después también, y esto se trabaja bastante relacionado por ahí con esto que llamamos desde la bioética los proyectos vitales. Yo trabajo bastante con proyectos creativos. Hay pacientes que por ahí les surge la demanda y la necesidad de algún proyecto creativo que tiene que ver con su propia historia, que puede ser la grabación de canciones, la grabación de improvisaciones en ese momento y que luego tras la próxima sesión se continúa, o una viñeta, porque esto total yo lo he escrito en un artículo de una señora que tenía una demencia, en una demencia frontotemporal, y cuando ella tenía un registro de esto, dejó grabadas canciones para sus nietos,
y ella decía, para cuando yo me olvide. Qué bonito. Entonces dejó grabado, está escrito en un artículo con el debido consentimiento, esto fue algo académico, para cuando yo me olvide, y fueron nanas judías, porque ella era una señora judía, y cuentos para sus nietos. Por ejemplo, esos son proyectos que tienen que ver con los proyectos vitales de los pacientes Qué bonito. y en respeto total de su autonomía y con todos los Y de consentimientos. decisión, claro. Y de decisión y de... Qué bonito, qué lindo. Sí, que es interesante también esto, por ahí marcarlo, porque los consentimientos, y yo por ahí hago mucho hincapié en esto, son muy importantes, porque realmente, por ejemplo, hubiese sido fantástico que yo la filmara a ella y lo cuelgue en internet, ¿no? Pero no estoy respetando su autonomía. Y se ve mucho de personas mayores bailando y esto con... Y hay convenciones y leyes que esto no, lo prohíben. Totalmente. Esto es a nivel de lo académico y puedo comentarlo porque hay un artículo publicado y fue algo académico. No, totalmente. Lo que pasa es que vamos entrando, ¿no?, en esta marea tecnológica y de redes sociales. Al final es como que vamos cediendo. ¿Quién no te podría decir que no ha pasado por esto, ¿no? Y bueno, yo creo que está bien hacer la reflexión y que cada uno sepa, ¿no?, el límite donde, evidentemente, si cuando haces, yo no, por ejemplo, no trabajo en clínica, ¿no? No hago clínica, pero cuando haces clínica, sobre todo, que es esa intimidad del vínculo y de la relación terapéutica, sobre todo, pero en cualquier aspecto, sí. Sí. Desde cualquier profesión, acá en la Argentina está la Ley de Derechos del Paciente y luego a nivel internacional está la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que lo menciona, que habla de la confidencialidad. Y también, por ejemplo, en personas mayores, la Convención de Derechos de Personas Mayores, a la cual Argentina ha adherido y seguramente países europeos también, que habla también justamente de la confidencialidad. Y esto tiene que ver con la confidencialidad de los tratamientos, pero por ahí también es banalizar la intervención musical, la banalización de lo que tiene que ver con lo musical, que como es bello, y la gente realmente se emociona, porque por ahí ve una persona con discapacidad o cualquier persona cantando, y más si es un tratamiento, pero se están violando derechos, se están vulnerando derechos de personas que ya tienen un cierto grado de vulnerabilidad. Claro. ¿No? Entonces aumentar, en todo caso, un poquito más su vulnerabilidad. Eso queda dentro de los procesos de tratamiento. ¿Sí? Lo que se muestra, en todo caso, con el debido consentimiento, es en ámbitos académicos, pero no pacientes firmados. Eso no claro. Se atenta contra sus derechos. Sí, totalmente. Hay que tener muchísimo cuidado porque al final es como que lo que no se ve no existe, lo que no se escucha no existe, lo que no, y al final vamos, ¿no? Como, bueno, el mal de la sociedad actual en el que al final nos vemos atrapados, ¿no? A veces hasta es como, no sé. Lo extímico, es como todo tiene que ser la extimidad, en lugar de la intimidad, lo extímico. Sí. En lo nuestro, por ahí yo creo que responde a esto de la banalización de la música, porque yo creo que a nadie se le ocurriría filmar a un paciente en un diván en una sesión de análisis, ¿no? No se hace. Tal cual. Bueno, yo te voy a preguntar un poco sobre tu vida, sobre Valeria músico. Vamos a hablar un poco de tu parte por ahí más musical, que tenga que ver con la parte estética. Me contaste que cantas tango, que tenés una orquesta, que de vez en cuando te hace el gusto de ensayar y de salir a tocar, ¿no? Y un poco, no sé, que nos cuentes un poco de dónde viene toda esta historia Valeria musical. Sí. Inicialmente pensar que la musicoterapia no está relacionada con la artisticidad, ¿no? Pero bueno, Valeria también es música. Bueno, a ver, pero esto es algo que para mí es algo lúdico, ¿no? Y una de las cosas que comentábamos, cuando vos por ahí me preguntabas sobre esto, y me parece por ahí bueno comentarlo, yo tengo recuerdos muy tempranos, desde mis etapas tempranas, y todos los recuerdos que tengo son todos musicales.
Y de hecho es algo aquí en mi familia me siguen cargando, como dicen acá, bromeando quizás allá, que yo de bebé yo lloraba poco, o los bebés lloran, decían que lloraba poco y me pasaba la noche cantando, que yo cantaba de noche. Y lo que yo cantaba era siempre lo mismo, N-A, era na, 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 y era con diferentes melodías, pero me pasaba toda la noche con el na, 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 y cantaba, ¿sí? A mí me cantaban, de hecho, me cantaban, yo sí recuerdo, bueno, mis padres, por ejemplo, cantando canciones de cuna a mi hermano menor, yo tenía unos 4 años, ya son todos recuerdos tempranos. Quizás es particular que a veces se recuerde después durante la vida. Y con lo que bromean conmigo es que, bueno, el médico sugirió que me cambiara el sueño, pues si no, no dormía nadie en esa casa. Porque yo de noche, en lugar de llorar, yo cantaba. Entonces tuvieron que ocupar de cambiarme el sueño. Que cantaras de día. Que cantara de día, pero no de noche. Que yo cantaba y que cantaba y que se acercaban a mi cuna y yo estaba cantando. Re feliz cantando. Y lo que me cantaban eran tangos. Y yo tengo recuerdos también muy tempranos, ahí ya va a denotar mi edad, de un wincofón en mi casa, un winco, y en el winco lo que había eran simples de tango, entonces yo las primeras canciones que en realidad aprendí a cantar con ese winco, que eran simples, ¿sí? De Goyeneche, etcétera, etcétera, eran tangos. Y yo lo que hacía era imitar a mis adultos significativos, cuando ellos cantaban tango, yo hasta la impostación de la voz quería poner igual y la forma de cantar que tenían. Y de hecho, bueno, lo que yo hoy en día canto, entre otras cosas con lo que yo amo cantar, y me dicen que es lo que yo hasta físicamente, corporalmente, no físicamente, pongo otra forma, ¿no? Es con el tango. Yo amo cantar tango. Y no te vas a lanzar a cantarnos un trocito de un tango. No. Ya me había dicho que no por privado y digo, la voy a presionar un poco. Lo que les estoy contando es vuelvo al concepto de Giacobone. Pero nos lo podés explicar y cantar igual, Valeria. Mi musicalidad primordial. Yo les expliqué mi musicalidad primordial, o sea, te vamos a tener que ir a ver arriba del escenario. Luego la palabra, ¿sí? Y luego todo mi proceso identitario, con lo cual yo me fui identificando durante la vida, claro. Y bueno, que conforma también mi acervo cultural. Pero bueno, yo por ahí marco una diferencia, que el musicoterapeuta no es musicoterapeuta por su artisticidad, sino que por ahí tiene que ver con otra cosa, ¿no? Totalmente. Pero eso es con lo que yo me identifico, les conté mi etapa fundante. Totalmente. Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te hago una última pregunta, te la lanzo. Que de todos los proyectos, que de esto no hemos hablado mucho, de los proyectos en los que estás metida ahora, estás escribiendo, ¿no? Desarrollo teórico, ¿estás en la facultad? ¿También das alguna cátedra ahora en la facultad o no? Yo fui coordinadora de prácticas clínicas de la carrera de musicoterapia de la Facultad de Medicina Universidad del Salvador, hasta hará unos 4 o 5 años, creo, no recuerdo. Luego fui coordinadora de un curso en la Universidad de Salud aquí, y el año entrante sí, pero por ahora no puedo decir en qué universidad ni demás, pero sí estaremos junto con Alejandra Giacobone volviendo a espacios universitarios. Hay sorpresas, ¿no? Pronto se enterarán. ¡Ay, cuántas intrigas nos estás dejando! Será pronto, y que tiene que ver con un desarrollo que hemos hecho juntas, del cual estamos muy orgullosas, porque es un desarrollo muy bello, que es la voz y el cuerpo en la clínica, musicoterapia para la interdisciplina. ¡Uy, qué bonito! Tiene que ver con eso. Bueno, esperemos que en la próxima temporada del podcast volvamos a contar con vosotras. Igual hacemos un capítulo con las dos juntas y nos explican un poco, sería
Sería interesante, ¿no? Prestas, así estamos, sí. Bueno, nada, Valeria, te agradezco un montón este ratito y nada, estamos en contacto. Te mando un abrazo desde aquí. Enormes gracias, Lucía, y abrazo para toda España. Muchas gracias. Recibido. Abrazos para todos. Abrazote. A todas y a todos vosotros me despido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la entrevista que hicimos a Valeria. Nos oímos en una semana. Estén bien, cuídense, buena vida y hasta la próxima.